Como les dijimos, aquí está Horacio Medrano, que es el director del Plan Nacional Quisqueya Aprende Contigo, uno de los planes especiales de la Dirección General de Programas Especiales, precisamente de la Presidencia DIGEPEP, que dirige nuestro amigo Domingo Contreras. Domingo Contreras. Uno de los programas, precisamente, que arrancó con el gobierno del presidente Danilo Medina va a ser 6 años en poco tiempo, de aquí a agosto vamos a tener 6 años ya, sí, trabajando con la alfabetización en la República Dominicana, trabajando con la alfabetización como una política de Estado, una política de gobierno, una de las principales políticas del presidente de la República. Hablemos de cómo marcha el Plan Nacional de Alfabetización. Tan pronto recibamos a Kenia, nuestra compañera del Café Santo Domingo, que está aquí como todos los días, como Nananina en la tremenda corda, aquí como todos los días. Hola, señor. Kenia. Aquí está Kenia, Gracias. que nos trae nuestro Café Santo Domingo. Gracias, Kenia, y gracias al Café Santo Domingo, desde luego, que patrocina esta entrevista todos los días aquí en Ojalá. Bienvenido, Horacio Medrano, y cuéntanos cómo marcha el Plan Nacional de Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo, que vimos que la semana pasada ha declarado territorio libre de analfabetismo al municipio de Jaina. Así es. Y a algunos más recientemente Licey. Licey al medio. En Santiago, exacto, en Santiago. sí, Licey al medio, la provincia de Santiago, que también son municipios que tienen un nivel mínimo de analfabetismo, porque siempre quedará un analfabetismo residual ahí, ¿verdad, Horacio? Así es. Cuéntanos un poco de cómo marchan todas esas cosas. Bien, ante todo, buenos días, don Ramón. Bienvenido. Buenos días a la audiencia de Ojalá. Estamos aquí nuevamente compartiendo noticias buenas del Plan Nacional de Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo. En esta ocasión, como usted bien refiere, compartir con el público que el pasado viernes estuvimos en el municipio de Bajos de Jaina, la provincia de San Cristóbal, reconociendo a ese municipio y celebrando con todos sus actores políticos, sociales, comunitarios, el éxito del plan en el municipio de Bajos de Jaina, ya que en la medición más reciente que hizo la Oficina Nacional de Estadística, Jaina tiene una tasa de analfabetismo de un 4.3%. Es decir, que se sitúa bastante por debajo del umbral del 5%, que es la meta que tiene el Plan Nacional de Alfabetización para el país. Anteriormente, hace 2 semanas, estuvimos en Licey al Medio, también compartiendo con la comunidad de Licey al Medio y con todas sus autoridades y con todos sus líderes comunitarios este logro, en el caso de Licey. ¿Por qué hacemos estas declaraciones? Esta declaración es una forma de reconocer a la comunidad por haber tenido la capacidad de organizarse alrededor de un objetivo común y demostrarle a esa comunidad que cuando se ponen alrededor, cuando trabajan alrededor de un objetivo común, unidos, cada quien aportando lo que puede aportar, las autoridades políticas poniendo su parte, la empresa privada poniendo su parte, los comunitarios, las iglesias, el Ministerio de Educación, otras instituciones del gobierno, en fin, toda la colectividad que hace a un municipio trabajando con miras a un objetivo definido, ese objetivo se alcanza. Hoy es la alfabetización, pero también puede ser la reducción del embarazo en adolescentes, puede ser el tema de eliminar la violencia de género, puede ser temas de salud comunitaria, con un adecuado manejo de los desechos sólidos, claro, la separación de los desechos sólidos en la fuente. O sea, hay una infinidad de temas que son deudas sociales, que son retos que enfrenta la sociedad dominicana, que solo pueden enfrentarse de manera exitosa si todos los actores que conformamos la sociedad nos ponemos de acuerdo y hacemos cada uno nuestro aporte. Eso es lo que el Plan Nacional de Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo
tiene para enseñarle a la sociedad dominicana, y por eso hacemos eventualmente este tipo de actividades. Que es una manera de estimular, de reconocer ese esfuerzo. Desde luego, Claro que desde sí. luego. Es una manera porque nuestra sociedad está acostumbrada a pensar la problemática social con soluciones externalizadas. Es decir, que alguien va a venir de fuera a resolver un problema que es nuestro. Y ese alguien no necesariamente es un organismo internacional, sino el gobierno, el Estado, el ayuntamiento, pero siempre va a venir alguien a resolvernos el problema. Y creo que nosotros como sociedad tenemos la suficiente fortaleza para juntos poder enfrentar esos males sociales. Claro, y porque tenemos que celebrar nuestros logros también. También. Porque hay una opinión aquí pública que crean los medios de comunicación, porque la opinión pública no existe. Es una creación sobre todo de los medios, de un grupo de medios de comunicación y de alguna gente que se dedica a crear esa opinión, a crear percepciones. Pues hay gente dedicada a decir que nosotros no servimos para nada, Sí. a decir que los dominicanos y las dominicanas pues somos un atajo de, vaya usted a ver, de gente vendida, que se compra, que se vende, que no sé cuánto, y que aquí estamos en el, ya ustedes saben, el acabose del mundo, que Sí. eso es lo que nos venden, que estamos en el acabose del mundo. Y resulta que no estamos en el acabose, estamos en el comienzo. Así es. El Así comienzo de una nueva realidad que estamos construyendo precisamente gracias a trabajos como este de alfabetización que ustedes están haciendo. Sí, siempre ha existido, sobre todo desde los años 20 del siglo pasado, una llamada corriente del pesimismo dominicano, que básicamente establece que nosotros no tenemos la capacidad, nosotros como sociedad, por razones de índole histórico, incluso por razones del origen de la nación dominicana, referían José Ramón López, Américo Lugo, entre otros, que nosotros no teníamos eso que hacía falta para desarrollarnos, para ser una nación exitosa. Yo entiendo que hay muchas formas de entender e interpretar la realidad. Yo entiendo que, como se dice, hay quienes ven el vaso medio lleno, hay quienes vemos el vaso medio lleno, hay quienes lo ven medio vacío. Yo soy de los que cree en la capacidad que tiene el pueblo dominicano de echar hacia adelante, de trazar su propio camino de desarrollo y de caminar a paso firme para lograr sus metas. Y el Plan Nacional de Alfabetización es una de las demostraciones de lo que somos capaces, porque desde el día de su lanzamiento, en el año 2013, el 7 de enero del 2013, el presidente de la República ya en el decreto había dispuesto que el plan era un plan de la nación dominicana y que todas las estructuras que conforman nuestra sociedad, partidos políticos, iglesias católicas, iglesias protestantes, dirigencia comunitaria, juntas de vecinos, ciudadanos no organizados, todos estábamos invitados a trabajar con miras a este objetivo. Y donde se ha hecho de esa manera, los resultados están ahí. Nosotros tenemos el municipio de La Romana, el municipio de San Pedro de Macorís, Santo Domingo Este, Pedro Brán, Bajos de Jaina, Puñal en Santiago, por solo citar algunos, donde ya hay una tasa de menos de un 5%, pero también a nivel nacional la tasa ha bajado desde el inicio del plan de alrededor de un 14% a la última que nos dio la Oficina Nacional de Estadística en el Hogar 2017, una tasa de 6.8%. Es decir, una disminución sostenida del analfabetismo, llegando a niveles
históricos. O sea, ya acabamos de romper el umbral del 7%, ya estamos situados en el 6 punto tanto, 6.8 en el caso de esa medición. El Banco Central, a través de la ENFT, Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo, también mide, aunque no es una encuesta hecha para medir analfabetismo, ellos miden analfabetismo, y al Banco Central le da alrededor de un 6.7% el promedio de las distintas mediciones que hacen a lo largo del año. Es decir, que es claro que hay una tendencia positiva y que avanzamos rumbo a colocarnos por debajo del 5%. Nosotros tenemos miles de hombres y mujeres voluntarios sumados a esta tarea. Esto no ha sido arte de magia, esto no ha sido un fenómeno casual, aislado, no, esto es una realidad que se vive día a día en el territorio, con miles de hombres y mujeres donando su tiempo. Así es. En una tarea de amor, en una tarea de entrega, en una tarea de construcción de una patria que nosotros queremos. Y esa tarea viene dando resultados. Alguna gente se va a preguntar, bueno, ¿y por qué declaramos libre de analfabetismo un lugar, un territorio que tiene todavía una tasa de un 4.3%? En el caso de Jaina, por ejemplo, que es el último municipio declarado bajo de Jaina, ¿no? Sí. Libre de analfabetismo. Si queda un 4%, un 4.3%, es porque todavía quedan ahí unos cuantos analfabetos. Y por lo tanto, la declaratoria ¿tiene sentido o no? Diga la gente, ¿no? Y estoy haciendo de abogado del diablo, como dicen. Claro. Por lo tanto, ¿qué explicación se les da a esas personas? Como yo refería, la declaración es un acto, es una celebración. No implica que el plan finaliza en ese territorio. Por ejemplo, en el caso de Bajos de Jaina, como fue el pasado viernes, tengo los números bien fresquecitos en la cabeza. Nosotros todavía actualmente tenemos 419 personas en núcleos de alfabetización. Y mientras hayan personas dispuestas a aprovechar esta ventana de oportunidades que ella aprende contigo, nosotros le vamos a garantizar su acceso a la educación, porque el acceso a la educación es un derecho fundamental del ser humano. Y el Estado está en la obligación, como garante que es de los derechos fundamentales, de brindarle las condiciones necesarias para que ese ciudadano, ciudadana o habitante tenga acceso a ese derecho. Entonces lo que hacemos es un reconocimiento, un decirle a la comunidad, vamos bien, están logrando resultados, sigan trabajando, insisto, sigan trabajando unidos, sigan cosechando los éxitos de un trabajo solidario, unido, participativo. Esa es la vía de lograr la solución a las grandes problemáticas. Fueron ustedes los que lo hicieron, no lo hicimos nosotros. El plan es el instrumento, claro, pero quienes hacen el trabajo y por tanto quienes logran el resultado son la gente de la comunidad. Entonces eso también hay que celebrarlo. O sea, la gente también hay que estimularla y decirle va bien, no es solo decirle va mal, está mal, tiene que... No, también vamos bien. Claro. Y de paso, eso sirve de estímulo a comunidades aledañas para que también se vean reflejadas en que es posible. ¿Y cómo lo hicieron esos compañeros? Bueno, pues vamos a ver y vamos a tratar de corregir los errores que tengamos y vamos a enmendar y tomar ese camino. Pero además, Horacio, hay que recordarle a la gente que lo que se celebra, lo que se reconoce, lo que se estimula, etcétera, es el haber llegado a un 5% o menos. Exacto. Que es lo que está establecido. Es la meta. Establecido incluso por organizaciones internacionales. Sí. Que siempre hay un grupo duro, que no es fácil llegar a él porque se resiste, porque está en lugares muy inaccesibles a veces, porque
ya no, la indiferencia le da igual, o sea, siempre hay un grupo que queda en ese, y en ese 5%, uno lo puede encontrar en cualquier sociedad del mundo. Así va a es. encontrar ese 5%. Así es. Y que por lo tanto lo importante es haber llegado ahí y hasta disminuirlo, Claro. como es el caso de Jaime, 4.3%. O sea, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, es de las que reconocen que llegar a un 5% de analfabetismo cualquier sociedad es realmente un logro. Claro. Es un logro importante. Claro, sí, como usted refiere, efectivamente, hay un margen de analfabetismo residual porque hay muchos factores que inciden en que una persona aprenda a leer y escribir. Hay condiciones que afectan a una parte de la población que no le permiten ese nivel de aprendizaje que nosotros entendemos básico, pero hay síndromes, hay condiciones específicas que ya los psicólogos han definido, han establecido, que les representan a las personas cierta dificultad para adquirir aprendizajes. También hay personas que han orientado su vida de una determinada manera y entienden que no pueden o no necesitan alfabetizarse. Y es muy importante destacar en qué contexto se ha dado el plan de alfabetización en la República Dominicana. Es un contexto muy distinto a los planes de alfabetización que tenemos como referente a nivel regional, que han estado siempre muy asociados al triunfo de movimientos revolucionarios de carácter político. Y los planes se dan dentro de la euforia del triunfo de ese movimiento revolucionario, como fue el caso de Cuba, como fue el caso de Bolivia, como ha sido el caso en Ecuador, también, en Venezuela. Campaña, sí. En República Dominicana se ha dado en otro tipo de contexto político, donde lo que el gobierno ha hecho es plantear un reto a la sociedad dominicana y brindarle todo el apoyo necesario, porque en eso hay que ser enfático, es una realidad. Desde el gobierno se convirtió la alfabetización y la educación de adultos en una política prioritaria, y eso es un reconocimiento que hay que, siendo justo, hay que hacerlo públicamente. O sea, nosotros estamos en República Dominicana, el primero que trabajó el tema de la alfabetización de adultos fue el prócer José Gabriel García a finales del siglo XIX, y desde entonces siempre habían programas de alfabetización en nuestro país, y esos programas fueron dando ciertos niveles de avance hasta en la década de los 80, reciente, cuando doña Ibelice Prat de Pérez fue ministra de Educación. Posteriormente, en los años 90, también hubo planes de alfabetización. Las Fuerzas Armadas tienen un capítulo de alfabetización de adultos que ha trabajado por más de 30 años. Lo que ella aprende contigo hace, y guiados por la visión del presidente Medina, es recuperar los aprendizajes de todos esos procesos y complementarlos con una visión integral, participativa, que empodera a los actores sociales y que ha permitido cerrar con colofón la problemática del analfabetismo, o va dirigido hacia cerrar esa problemática como deuda social trascendental de la sociedad dominicana, porque si por un lado tenemos un modelo de desarrollo que ciertamente nos ha ido convirtiendo en una nación con buen nivel de vida en términos generales y con perspectivas de desarrollo importantes, tanto así que actualmente somos el territorio que capta la migración a nivel del Caribe. O sea, los hermanos haitianos vienen a Santo Domingo, a República Dominicana, pero también los cubanos vienen a República Dominicana, los venezolanos vienen a República Dominicana.
tenemos una comunidad colombiana importante residiendo en nuestro país. O sea, en nuestro país está sucediendo algo que nos convierte en un punto de encuentro de la migración a nivel regional. Pero no podíamos permitir como nación que una parte importante, un 14% de nuestros ciudadanos no pudieran insertarse en eso que se está dando. Así es. Una pregunta importante, es decir, para la gente que nos escucha, decir, queda un 4.3% de analfabetismo en Bajo de Jaina. En Bajo de Jaina. Hay que decirle a la gente, bueno, que ya tú lo mencionabas de alguna manera, pero recalcarlo, que aunque se declara libre de analfabetismo, porque ha llegado a una determinada meta, no quiere decir que se detiene el trabajo. No quiere decir que se detiene, ¿no? ¿Qué se sigue haciendo entonces? ¿Y cuál es la situación que hay ya a nivel territorial si tenemos estos datos? Porque probablemente tengamos que hacer un mapita ya de cuáles son los lugares que están en los que se ha logrado la meta de llegar al 5% o menos. Bien, como usted refería, se continúa trabajando, se continúan haciendo las búsquedas, se continúa brindándole a las personas que todavía no saben leer y escribir la oportunidad de acercarse al Plan Nacional de Alfabetización. El pasado día 18 y 19 tuvimos una jornada nacional interesantísima que contó con el apoyo de todos los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, nuestras Fuerzas Armadas unidas al Plan Nacional de Alfabetización, visitando puerta por puerta en las distintas localidades del país, tratando de identificar personas que no saben leer y escribir y darle la oportunidad de registrarse en Quisqueya Aprende Contigo, expresar el agradecimiento de nosotros como plan al mayor general Paulino Sem, a los comandantes de fuerza, al mayor general Nate Aldrin Bautista de la policía, a las escuelas vocacionales de las Fuerzas Armadas, el general Coronado, y a un conjunto de oficiales que dispusieron de todas sus tropas para trabajar en favor de la educación este fin de semana anterior, el del día 18 y 19, y logramos en ese acto levantar unas 15,000 personas a nivel nacional, porque le pedimos que cada soldado o cada policía nos ayudara a identificar dentro de su dinámica individual, sea con amigos, vecinos, familiares, personas que ellos conozcan, que no sepan leer y escribir, y que nos las reportaran en un formulario. Y eso es parte de las estrategias que tenemos, porque cada vez, yo decía, pasamos de un 14% a un 6.8%, pero ese avance, a su vez, va ralentizando ya el logro de los que nos faltan, porque es una población que está mucho más dispersa, ya no está concentrada. Antes nosotros salíamos, hacíamos una jornada de búsqueda y encontrábamos 100 personas en un día de trabajo. Hoy salimos, hacemos la misma jornada de búsqueda y encontramos mucho menos. Entonces ya, y cada uno viviendo más lejos del otro, por lo tanto agruparlo se hace más difícil. O sea, los retos se van incrementando en la medida en que avanzamos. Pero el licenciado Domingo Contreras, que es el director general de programas especiales de la presidencia, es un hombre que tiene unas capacidades gerenciales y de diseño de estrategias muy buenas. Entonces nos ha orientado y ha orientado el plan hacia un trabajo más focalizado con ciertos actores sociales que tienen esa naturaleza de ayudarnos, como es el caso de las Fuerzas Armadas, pero también estuvimos recientemente visitando y buscando el apoyo de la Conferencia del Episcopado Dominicano, y ahí el Monseñor Diomedes Espinal y Monseñor Benito Ángeles fueron muy condescendientes con el plan, y la Iglesia desde su inicio ha sido bastante condescendiente, bastante solidaria con el plan, y nuevamente nos reiteran su apoyo. Entonces, en cada diócesis
se designó un enlace de la diócesis con el plan de alfabetización. ¿Qué hace ese enlace? Que canaliza a través de las estructuras de la iglesia, de las parroquias, de los distintos movimientos que tienen de catequesis, del trabajo pastoral, canalizan para identificar miembros de la feligresía que no saben leer y escribir y con ellos formar también grupos de aprendizaje. También tenemos una línea de trabajo hacia el sector empresarial. Nos hemos acercado, hay empresas como Industria Cima en la zona norte que trabajan con embutidos, que ha hecho núcleos de alfabetización con sus empleados. La tabacalera de García en la zona de La Romana. Hemos visitado y tenido respuestas positivas de Megacentro, de Pollo Cibao, bueno, a uno se le van los nombres, pero eso como muestra. Que la empresa privada también está en ese... RISEC, el grupo RISEC, que trabaja con el cacao y el chocolate, también nos ha respondido favorablemente. La ASIS en Santiago, que es la Asociación de Comerciantes Industriales de Santiago, también estamos en diálogo con ellos para tratar de que los empleados del sector privado que todavía no saben leer y escribir, esas empresas le brinden la oportunidad, nosotros poniendo el material, poniendo el alfabetizador, pero que la empresa nos permita alfabetizar como parte de su política de recursos humanos. Porque lo que queremos es por los diferentes flancos llegar a esa población que está en esa condición y que muchos de ellos ya en este momento los que quedan es porque no tienen, digamos que una respuesta positiva cuando van y se le toca la puerta de su casa. O sea, hay personas que ya nosotros lo hemos visitado 1, 2, 3, 4, 5 veces y te dicen que no, porque no es lineal. A veces nos plantean, pero ¿y cuándo es que eso se va a acabar? Oye, Digo, señores, que las políticas sociales no son lineales, no son lineales porque tiene que haber una aceptación de la persona que tiene la condición, de que la tiene y de que puede aprovechar y superar eso. Entonces, a veces cuesta visitar a una persona 5, 6, 7 veces para pasar desde un no rotundo en la primera. No, váyanse de aquí. Aún vamos a ver. Aún, mire, yo voy a ir, pero es ya para que usted deje de venir a neciar. Y van la primera vez, entonces cuando van se sienten cómodos y continúan y después se convierten en abanderados, en motivadores, claro. Pero para llegar ahí hubo un trecho. Entonces, lo que Quiqueya Aprende Contigo tiene es la voluntad, la disposición, la gente para dar la oportunidad. Hay que seguir pagando esa deuda social, porque es una deuda social acumulada de muchos años, muchos siglos probablemente, porque venimos bregando con esto ya de más de 200 años, probablemente, sí, tratando de que la sociedad vaya accediendo a niveles más altos de cultura, de educación y de participación. Así es. Y por lo tanto es una política que no tiene fin, que no debe terminar hasta que el último dominicano esté alfabetizado, aunque sea ideal eso, pero no debe terminar. No, y que las distintas zonas del país tienen resultados distintos. Estamos hablando de que hay municipios que ya se han colocado por debajo del 5, pero también debemos decir honestamente que hay zonas donde estamos todavía a mucha distancia de lograr ese objetivo, porque la línea base de la que partimos no es la misma. No, claro. Entonces hay territorios donde este país tenía un 38% de tasa de analfabetismo. A esta altura del juego. A esta altura del juego. En el año 2012 había un territorio con un 38%. Wow. Hoy están por debajo del 20%. Han tenido una reducción de un 18%, que es más que significativa. Sin embargo, todavía está distante el 5%. Del 5%. Claro. También, es una deuda
que hay que la seguir. zona fronteriza y a lo que llaman la frontera ampliada, que incluye además de las 5 provincias de la frontera, a la provincia de Bauruco, a la provincia de Barahona, San Juan de la Maguana, Santiago Rodríguez. Esa zona tiene todavía importantes rezagos en materia de alfabetización. Los equipos siguen trabajando. Hemos hecho acuerdos, por ejemplo, con el programa presidencial de reforestación que dirige el general de Luna Pichirilo, y para trabajar en esas comunidades donde el programa está trabajando el cuidado de la cuenca alta. Hemos hecho acuerdos estamos en proceso con el Plan Social de la Presidencia y con el INVI a ver qué otras ventajas podemos brindarle a estas personas más allá de la alfabetización, un poco para estimularlos a participar en el plan Quisqueya Aprende Contigo. O sea, como le decía, día a día vamos definiendo nuevas estrategias, desarrollando nuevas alternativas, porque nuestro propósito está claro. Nuestro propósito es una República Dominicana libre de analfabetismo. Y lo vamos a conseguir. Lo estamos consiguiendo. Lo estamos consiguiendo, que es mucho más importante todavía. Gracias a Horacio Medrano, director del Plan Nacional de Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo, uno de los planes principales de la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia, y un programa además de una labor titánica en estos 5 años, porque bajar el analfabetismo de los niveles en que se encontró a los niveles actuales es sencillamente un logro impresionante para cualquiera. Ahora hay que continuar hasta que no quede un dominicano, una dominicana analfabeta. Gracias, Horacio. Recordarle a los amigos televidentes que si conoces a alguien que no sabe leer y escribir, puedes comunicarte con nosotros por vía del WhatsApp al 829-213-5081, 829-213-5081. O si eres una persona que todavía no sabe leer y escribir, a ese WhatsApp nos mandas un voice diciéndonos tus datos, tu nombre y dónde resides, y una persona de nuestro equipo irá a contactarte para que te integres en un núcleo de aprendizaje. Exacto. Un mensaje de voz. Exacto, un mensaje de voz. Escrito, tenemos muchos o por testimonios. Teléfono, Por teléfono, pero el WhatsApp, funciona perfectamente. Claro que sí. Así que ya usted sabe que no se quede un dominicano ni una dominicana sin aprender a leer y a escribir. Hacia ahí vamos. Gracias a Horacio y gracias a ustedes por estar ahí con nosotros siempre aquí en el canal 4RD. No se mueva, que tenemos mucho contenido que compartir con ustedes.